¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de esta nueva edición de Jerez al Día. Hoy lunes 30 de enero de 2023. Vamos a comenzar hablando de algo de lo que sobre todo ha marcado la actualidad de este fin de semana. La Semana Santa de Jerez, que ya tiene nuevo cartel. Ahí lo tienen, ese momento tan esperado, el cartel de la Semana Santa de Jerez 2023, obra del artista jerezano Miguel Ángel Segura Rodríguez, que fue presentado el pasado viernes en los museos de la Atalaya, que estaban abarrotados de público. Segura no defraudó con su obra ni las expectativas que había levantado, fiel a la esencia de este artista. Es realmente explícito el cartel, como pueden comprobar, que muestra los crucificados de la sed y la lanzada enfrentados, separándolo y formando una V. La esponja en referencia al titular de la Cofradía de Puertas del Sur y la lanza aludiendo a la advocación del crucificado del Carmen. Bueno, en esta edición de Jerez al Día veremos completa la secuencia de cómo se presentaba el cartel y hablaremos de cosas menos amables, porque los letrados y letradas del Ministerio de Justicia siguen adelante con su huelga indefinida. Les leo algunos titulares de la prensa nacional, porque esto no solamente afecta a Jerez. La huelga de letrados aplaza el desahucio del edificio Ocupa de la avenida de Oza en A Coruña, reza El Español. ABC de Sevilla, la huelga de letrados judiciales suspende más de 200 visitas en Córdoba y pueden llegar a los 500 la próxima semana. En El Ideal hacen referencia a que los letrados de justicia cifran el seguimiento del cuarto día de huelga, en referencia hace una jornada en torno al 75%, pero el Ministerio habla de solo un 20%. Enseguida estará con nosotros Carmen Bernal para contarnos cuál es su opinión y cómo están viviendo los letrados y letradas esta huelga indefinida. Y no sé si lo sabían ustedes, pero ¿saben que hubo jerezanos que fueron asesinados en campo de concentración nazis? Pues bien, la iniciativa ciudadana Stopperstein financia y coloca placas en memoria de Salvador Linares, Rafael Domínguez, Diego Pérez, Manuel Carrasco y Antonio de la Rosa, vecinos en Jerez y asesinados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Un asunto que hoy abordaremos también en Jerez al Día. Y vamos a volver, curiosamente, con el mundo de la Semana Santa, puesto que el pasado sábado se inauguraba una exposición, la exposición Mirad el Árbol de la Cruz, la cual se celebra dentro del programa de actos del 375 aniversario de la hechura del Santo Crucifijo de la Salud. Esta exposición cuenta con numerosas obras de arte sacro pertenecientes a colecciones particulares en su inmensa mayoría. Y también, y como es habitual, cada lunes tendremos a representantes del Ateneo de Jerez, puesto que la semana se presenta culturalmente muy interesante. Repasaremos todas las actividades de esta semana. Por ejemplo, llama la atención la sección de cine, con una mesa redonda Hablemos de John Ford, con José Melero, Adrián Otero, Francisco Morales y Joaquín Casas, hablando de uno de los grandes cineastas de la historia. O la sección de poesía, un recital poético de Manuel Montero, verso transverso, interpretación y también música. Porque está bien eso, ¿no?, de la cultura, está bien de la poesía, pero creo que los letrados y letradas a nivel nacional de justicia no están para mucha poesía. De hecho, eso sí, como un drama shakespeariano sí que se podría escribir algo de ellos. Carmen Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, personalmente estoy bien, pero profesionalmente mucho más enfadada que cuando nos entrevistamos la última vez, que fue justo antes de Reyes, y que mutuamente nos prometimos encontrarnos más o menos en estas fechas, tanto si la cosa se había resuelto como si seguía igual de mal. Exactamente, ¿no? Yo diría aquello de
De aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? En fin, bueno, vamos a contarles, antes que nada les presento, aunque como bien dice ella, Carmen Bernal, la tuvimos en el pasado mes de diciembre. Recuerdo además que hablábamos de zambombas. En esos días, cuidado, que ya veníais avisando de que estaba en ciernes una huelga indefinida, que el Ministerio no os hacía caso, y Carmen Bernal, letrada de la Administración de Justicia, hoy está aquí para hablarnos de precisamente la visión que tienen los letrados y letradas de la Administración de Justicia, que cumplen hoy el quinto día de huelga indefinida, porque en diciembre empezaron las movilizaciones, empezaron vuestras reivindicaciones, y no os han escuchado. Bueno, pues permíteme, Juan Antonio, que amplíe tu información. No empezaron en diciembre, sino que empezaron en la primavera del año pasado. Y de hecho, las movilizaciones vienen de mucho antes, pero han sido paros pequeños, avisos. Pero esta vez, vuelvo a repetir la información para quien no lo haya escuchado en otras ocasiones, estamos reivindicando que desde el año 2010, que se aplicaron unas leyes del 2009, que nos atribuían 600 competencias que hasta ese momento eran de los jueces, nos las atribuyeron a nosotros estas leyes para descargar la actividad judicial. Y bien, desde entonces las hemos asumido, las hemos llevado a buen término, pero lo que nos ha llevado a buen término es la promesa de que se nos iba a adecuar el salario a esas competencias nuevas. Y siempre repito lo mismo, no es un aumento de salario, sino una adecuación del salario a esas competencias. Porque esas competencias nuevas, vamos a recordarlo de nuevo, exactamente cuáles son. Es decir, ¿qué hacíais y qué os han añadido a esas labores? Para entendernos, ¿vale? Intentaré explicarlo brevemente porque 600... Mira, disculpa, eso es lo que yo decía, a lo que yo hacía referencia, que fue el pasado mes de diciembre, aunque ya, como tú dices, desde meses atrás habíais alzado la voz y habíais dicho, a ver, oye, que está muy bien eso de que nos den más trabajo, pero si nos dan más trabajo, si nos dan más responsabilidad, habrá que adecuar los sueldos a esa responsabilidad, ¿no? Sí, y voy a explicar algunas pinceladas. Por ejemplo, las demandas que se presentan en los juzgados, hasta antes del 2010, las examinaban y las admitían los jueces. Después de entonces las examinamos, miramos todos los requisitos, vemos si falta algo, no falta algo y las admitimos nosotros. Ese volumen es mucho volumen de trabajo. Pero yo quiero hacer diferencia entre el volumen de trabajo y las competencias. El volumen de trabajo ha aumentado muchísimo porque son las circunstancias sociales. Por desgracia, el volumen de trabajo en los juzgados es un reflejo de cómo está la sociedad, en tema deudas, en tema problemas, en todo. En cuanto a esas competencias, por ejemplo, eso de admitir las demandas, también resolver pequeños conflictos en los procedimientos y otros no tan pequeños que ponen fin a los procedimientos. En fin, una serie de competencias de tramitación y de resolución que unas son rápidas de resolver, que se resuelven al momento, y otras son que deben resolverse mediante resoluciones complejas, que se llaman decretos, que requieren una motivación argumentada. En estas motivaciones argumentadas es en las que tenemos mucho más carga de trabajo. ¿Qué estamos viendo, Carmen, exactamente? Esto que estamos viendo es un acto sin precedentes. El 24 de este mes, el 24 de enero, más de 1000 letrados de toda España se desplazaron con sus propios medios, pagándolo de su bolsillo, se desplazaron a Madrid en una concentración ante el Ministerio de Justicia y a pedir que se siente a dialogar responsable del Ministerio de Justicia con el comité de huelga. Desde esta convocatoria de huelga no ha habido un acercamiento para sentarse a dialogar, para empezar a hablar. Y en definitiva aquí lo que se está pidiendo es el cumplimiento de lo que se prometió por el Ministerio en el mes de abril, lo cual comportó que se suspendiera la huelga. Porque a ver, Carmen, lo que me estás diciendo es que el Ministerio os ha ignorado completamente. Completamente. Y no solamente nos ha ignorado, sino que nos sentimos, no sé cómo decirlo, despreciados por los comentarios del secretario de Estado de Justicia en la rueda de prensa que celebró hace unos días, en la cual nos llamó golpistas y dijo que era una huelga política.
y todavía estamos asombrados. Una huelga política. Sí, pero ¿qué motivos tiene el secretario para decir tal cosa? Eso debería decirlo él debería decirlo ante el comité de huelga, porque nosotros somos unos trabajadores por cuenta ajena, cualificados, con una posición muy dura, y que no tenemos otro objetivo en esta huelga que nuestras mejoras profesionales y laborales y económicas como trabajadores. Nada más. Es que, como cualquier trabajador, hay otras huelgas de otros colectivos, ninguna se dice que sea una huelga política. Es una huelga de mejoras laborales, nada más. Y además, ya ahora con un enfado importante porque no se ha cumplido un acuerdo del mes de abril. Que confiamos en que ese acuerdo se cumpliera y por eso desconvocamos la huelga. Y claro, estas expresiones han provocado que las asociaciones de letrados pidan el cese del secretario general de Justicia. Claro, porque tú has llegado aquí y... A ver, vienes a hablar de un conflicto, sí. Vienes a hablar de una reivindicación, pero es que te veo realmente enfadada. O sea, más que enfadada, la expresión correcta yo creo que sería indignada, ¿no? Pues sí, Juan Antonio, lamentablemente es así. No entendemos cómo se nos puede tratar de esta forma, cuando nuestra labor, asumiendo esas competencias que se nos dieron en el 2010, ha sido de un esfuerzo, de un demostrar que somos capaces, demostrar que llevamos todo. Y si me permites que te diga el efecto que está teniendo la huelga, yo estoy de huelga hoy, pero acabo de pasar por el juzgado, pues simplemente para una cosa muy prosaica, que es recoger la toga, ya que a las 12 tenemos una concentración de todos los letrados de Jerez junto con los de Cádiz en la sede de los juzgados de Cádiz. Bueno, he saludado a los funcionarios, como es lógico, es personal que trabaja bajo mi dirección y les he manifestado la situación actual. Todos estos funcionarios están sacando y revisando escritos y revisando cosas, pero todo ese trabajo de los funcionarios está parado. No solamente paramos el trabajo de unos funcionarios como nosotros, sino los de los funcionarios cuya dirección nos está encomendada. Este es un desgaste de medios enorme. Estamos como para tirar dinero. Creo que esto lo entendemos todos. No estamos para tirar dinero, estamos para que todo el mundo trabajemos. Entonces, claro que estoy enfadada. Me hubiera gustado que, tal como quedamos en la última entrevista, me llamaras para venir a explicar cómo se había resuelto y para venir a explicar un poco más del funcionamiento de la Administración de Justicia. No para venir, como vengo hoy, que estás viendo que estoy enfadada, un poco más allá de enfadada. A ver, te voy a comentar, lo voy a decir también a los telespectadores de Jerez al Día, algunos titulares de la prensa de esta misma mañana y tú me dices qué te parece. Perfecto. Si la prensa de alguna forma está recogiendo bien el conflicto. Por ejemplo, El Español. La huelga de letrados aplaza el desalojo del edificio Ocupa de la avenida de Oza en A Coruña. La huelga de letrados judiciales suspende más de 200 vistas en Córdoba y pueden llegar a las 500 la próxima semana. ABC Sevilla, suspendidos 130 juicios en Almería por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. ¿Esto está sucediendo así tal cual? Sí, es más... Estamos hablando de un colapso de la justicia. Sí, yo te puedo dar los datos generales de toda España, que quizás sean más claros. Porque cada región, cada provincia, cada localidad tiene el volumen correspondiente a su población. Actualmente esta huelga comporta 10.000 vistas de juicios, porque es realmente donde se celebra juicio, porque todos ellos se desarrollan bajo la fe pública judicial y somos un elemento clave. Son las piezas para celebrar un juicio. Si falta una pieza, pues no se puede celebrar, lógicamente. 10.000 juicios en toda España diarios. 30 millones de euros paralizados en las cuentas, porque es aproximadamente los movimientos bancarios que hacemos. Los pagos es muy importante y va a tener una consecuencia, Juan Antonio, que quizás le interese a los telespectadores. Sí, es que, pero discúlpame, estamos hablando de juicios de todo tipo. De todo tipo. Solamente los que son considerados servicios esenciales, que eso ya es una cosa mucho más compleja, que creo que no puede interesar saberlo. Los servicios esenciales se celebran, pero son muy pocos. Esos son los que ha estipulado el Ministerio. En cuanto a los pagos, todo dinero que entra en la cuenta de consignaciones del juzgado pasa por el control del letrado de Administración de Justicia. Y continuamente estamos haciendo pagos que pueden ser desde 1 millón de euros hasta 100 euros. Esos pagos consisten en lo que atañe a los telespectadores, indemnizaciones a aquella persona que ha tenido un accidente de tráfico y que ha tenido que pleitear para conseguir que la aseguradora le pague. Cuando por fin tiene sentencia, el dinero entra en el juzgado,
a través de la cuenta de consignaciones y el letrado comprueba que sean las cantidades correctas y emite una especie de cheque. Eso sería un pago de una indemnización paralizado. Las pensiones de alimentos de los niños, del progenitor que no paga voluntariamente, pasan también por la cuenta de consignaciones. Pasado mañana es día 1. Pensiones de alimentos de niños, paralizado. Subastas judiciales, paralizadas. Embargos que a veces se producen y por alguna circunstancia se coge dinero que hay en la cuenta bancaria cuando no sobrepasa el salario mínimo interprofesional. Es una cuestión que los letrados hacemos muy rápido, la devolución, cuando a veces entra un dinero, 24 o 48 horas estamos devolviéndolo, paralizado. Tema de juzgados de lo social. Cuando el demandante, que suele ser el trabajador, reclama y consigue una contraprestación vía judicial, ese pago también lo hacemos vía judicial, paralizado. Todo esto paralizado. Y además, estamos en el 5.º día, si continúa, esto todo el mundo lo puede ver, se va amontonando, no sabemos hasta cuándo. Cuando en un momento futuro se resuelva, porque se tendrá que resolver, tendrán que escucharnos, porque estamos en un país democrático, creo yo. Cuando se resuelva, evidentemente toda esa montaña no se va a resolver en un día, en 2 ni en una semana. No podrá ser. No podremos trabajar 40 horas diarias. Este es el colapso que se está produciendo. Y otra cosa también muy importante, estos juicios que se están suspendiendo. Hoy en mi juzgado teníamos unos juicios, evidentemente, no es que se suspendan, porque suspender es, voy a suspender ese avión que sale mañana. No, es que no se celebran, no sale el avión que tenía que salir ahora. ¿Me he explicado la diferencia? No se celebra porque falta un elemento. Esos juicios, cuando tengan que señalarse, no se van a señalar para el día siguiente al de la huelga, porque el día siguiente al de la huelga hay ya la agenda llena, y al otro, y al otro, y al otro. No vamos a quitar esa agenda para poner ahí. Se irán recolocando como buenamente se pueda, en el turno que se pueda, cuando se pueda. Creo que me he explicado. Te has explicado perfectamente. Te veo en la cara que... yo la cara que tengo es, supongo que la cara de las personas que te están viendo en casa, de absoluta preocupación. Totalmente. Si hay algún asunto judicial pendiente que además requiera de cierta urgencia, es un problema Y una cosa importante. también que puede interesar mucho a los telespectadores, el registro civil. En el registro civil hay un letrado de Administración de Justicia que es el que firma todas las certificaciones. Tú habrás ido a buscar una certificación de nacimiento, de matrimonio o de defunción para cualquier actividad de la vida que te requieren un documento que pruebe esa circunstancia. Pues que naciste tal fecha, tal año, tal, para lo que sea, para aceptar una herencia, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Pues también paralizado, excepto los que estén sujetos a plazo, porque estos son servicios esenciales. Pero la gran mayoría de ciudadanos que van a buscar un certificado hoy al registro civil, puede ser que se lo encuentren en huelga. Y digo puede ser porque no puedo yo adelantar lo que vaya a decidir ningún compañero al día siguiente. ¿Ya me entiendes? Quiero preguntarte por la respuesta del Ministerio, si hay o no, pero antes que nada, para que también nos comprendan todos en casa. Desde hace unos meses el Ministerio os atribuye nuevas responsabilidades. No, desde hace 12 años. 12 años. Pero claro, alzáis la voz hace unos meses. No, llevamos alzándolo hace mucho tiempo. Vale. Lo que pasa es que hemos hecho unos paros parciales, hemos hecho concentraciones, hemos ido haciendo. Perfecto, pero para que nos entiendan, a ver, ¿qué es la carga de trabajo añadido que no se está reconociendo en la nómina? Para que nos entendamos. Son 600 competencias. ¿Cuántas? 600. Es que yo te iba... a ver, Carmen, yo te iba a pedir que vamos a sintetizar. Bueno. Vamos a explicarlo básicamente. Es decir, ¿qué es lo que hacía hasta hace 12 años un letrado normalmente? Y desde hace 12 años, ¿qué os han asignado de más y que no estáis siendo remunerados? Voy a explicar 3 ejemplos que no serán quizás los más importantes, pero sí yo pienso en hablar para que los telespectadores lo comprendan. Las demandas que entran en los juzgados, que por ejemplo, te puedo decir en el mío, pueden entrar entre 10 y 17 o 20 demandas diarias. Requiere que eso se examine, ver si está correcto todo, si es competencia nuestra, si están los documentos correspondientes, todo lo que entra
y ver, esto requiere un tiempo. Esto antes del 2010 lo tenían que hacer los jueces, ahora lo hacemos los letrados. Cuando se subasta una finca porque no se ha pagado la hipoteca y se celebra una subasta compleja, todo, antes los magistrados dictaban, se dice dictar cuando se dice escribir, lo digo para que se entienda, no es dictar que se dicte, sino escribir y firmar. Eran un auto, que es un tipo de resolución que ponía el juez, que es complejo porque hay que examinar desde la escritura de hipoteca, todas las cantidades, punto por punto, es bastante complejo. Vale. Esto lo ponía el juez y ahora lo pone el letrado de Administración de Justicia mediante un decreto. Así se tendrían varias competencias más, que te puedo decir que es toda la tramitación, porque los procedimientos judiciales vemos cuando en la televisión vemos el juicio, los magistrados, ves allí un letrado que está al lado controlando la grabación, puede hacerlo desde su despacho o allí mismo, con los medios técnicos, pero para que llegue el juicio a estar allí, en la mesa, celebrándose con testigos, con peritos... Todo dispuesto. Todo dispuesto. ¿Toda la organización? Sí. Puede ser un pleito que ocupe 200 folios o 200.000 en los casos importantes. Toda la tramitación, todo ir haciendo eso, con la dirección de los funcionarios, salvo las resoluciones que son del juez, todo eso lo hace el letrado de Administración de Justicia. Vale. Lógicamente, pedís una adecuación del salario. Para que nos entendamos, ¿qué tanto porcentaje de nómina pedís para que se añada a vuestros sueldos? No es un porcentaje, porque nuestra nómina es compleja, como la mayoría de nóminas de la Administración. Tenemos una cantidad por sueldo, otra cantidad por complemento de destino, otra cantidad por trienios. A ver... Sí, pero todo se puede reducir al final a un tanto por ciento. Sí, es que tenemos lo que se llama grupos de población y se paga según grupo de población. Las poblaciones con más remuneración, por decir así, son Barcelona y Madrid, pero hay hasta 5 grupos. Pedimos que se reduzcan a 3, porque realmente los compañeros más perjudicados son los que entran de inicio, que han pasado una carrera de Derecho, han pasado una posición que se puede ganar en 2, 3, 4, 5 años, o se puede no ganar nunca, porque no siempre se gana, no es que digas, hago esto y lo acabo. Pues cobran un sueldo muchas veces menor que los funcionarios a los cuales está dirigiendo. Es así. ¿Pero podemos hablar de tanto porcentaje? No, porque en los grupos de población... Aunque haya un baremo diferente por zonas, por responsabilidad, pero sí para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues una cosa que nos entendamos sería de que nos pedimos una cláusula de enganche con las nóminas de los jueces, que fuera un 85% de lo que cobran los jueces, para ir siempre en paralelo, porque si no, nunca podemos ir negociando. Porque otra cosa importante es que para negociar todas nuestras condiciones laborales, se negocian por el Ministerio con los sindicatos generalistas. Y hoy por hoy, puede que me equivoque, pero creo que no hay ningún letrado de Administración de Justicia afiliado a estos sindicatos. Porque los sindicatos cumplen su función con respecto a los funcionarios. Pero con respecto a nosotros, pues la verdad es que lo estamos llevando a las asociaciones. ¿Y la mesa de negociación cómo va? La mesa de negociación la está haciendo... Para todas las mejoras nuestras, que a veces no son precisamente mejoras, el Ministerio lo está haciendo con los sindicatos generales. No se sienta con nosotros. ¿Por qué? Ahí está. Me has hecho la pregunta que te estaba pidiendo que me hicieras. Es que lo primero se me va a venir a la cabeza. ¿Por qué no estáis en esa mesa de negociación? Pues precisamente una de las reivindicaciones, que es de las más importantes que estamos pidiendo, es una negociación colectiva propia del Ministerio con nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos los representan las asociaciones de letrados. Porque con las asociaciones con los sindicatos generalistas, pues no creemos que tengamos una representación adecuada. Tengo por aquí la nota de prensa, precisamente del comité de huelga, que habla de un seguimiento de en torno al 75-78% los primeros días de esta huelga indefinida. El Ministerio habla de un 20%. Sí. Aquí, sí. A ver, hay un escalón tan grande que de verdad, ¿cómo hay que interpretar esto? Pues te lo explico. Por un lado, los servicios mínimos, los compañeros que están en servicios mínimos, pueden hacer huelga o pueden no hacer huelga. Si estás en servicios mínimos, por ejemplo, a mí me toca mañana estar en servicios mínimos en Jerez. Yo, haciendo huelga,
únicamente atenderé a lo que esté considerado servicio esencial, tanto de mi juzgado como de los que yo cubro como servicios esenciales. Pero nada más. Bien, porque yo manifestaré que estoy en huelga. El Ministerio a estos servicios mínimos que manifiestan que están en huelga no los computan como huelga. Luego, nosotros hasta final del mes de enero tenemos que gastar los días de asuntos propios o vacaciones del año anterior. ¿Vale? Con lo cual, precisamente, estos días de enero, pues teníamos algunos días de permiso o así que guarda siempre en la recámara por circunstancias que pueden ser incluso familiares. Entonces, estando de permisos o vacaciones, el Ministerio no ha contado que estés en huelga. Cuando las asociaciones contamos que si estoy de vacaciones y yo le pido a un compañero que me sustituya, si el compañero que me sustituye está en huelga, está haciendo huelga por su juzgado y por el mío. ¿Me explico? Nosotros lo contamos como huelga y el Ministerio no lo cuenta como huelga. Huelga indefinida. Temíamos que llegase el lobo. Es que estáis como el cuento de Pedro y el lobo. Que viene el lobo, y es que el lobo ha llegado. Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Me gustaría tener respuesta a esa pregunta, Juan Antonio, porque esa pregunta te la haces tú. Se la hacen todos los compañeros, me la hago yo y se la hacen los ciudadanos, se la hacen los abogados y se la hacen los magistrados. Sí, pero ¿qué habláis entre vosotros? De las sensaciones. Muchas veces también la cuestión es eso, ¿no? Las sensaciones que tenéis, porque si me dices que con el Ministerio ni siquiera las letradas y letrados estáis en la mesa de negociación, como que esto no tiene visos de que se vaya a arreglar pasado mañana. Pero hemos estado en mesa de negociación. En abril se presentó una propuesta por el Ministerio que tenía que salir en unas leyes que están en trámite parlamentario y tenía que salir como una cláusula, allí tenía que salir esto. Pues bien, el Gobierno lo vetó su propia propuesta, que nos había hecho parar la huelga. ¿Por qué la guerra está tan enconada con el Ministerio? ¿Por qué esas palabras tan afiladas? ¿Por qué ese ambiente de crispación, Carmen? Pues me gustaría tener respuesta para esto, pero lamentablemente... ¿Qué habéis hecho? ¿No? Es como, ¿qué hemos hecho? No sé, como el niño que rinde cuentas por haber hecho una travesura, ¿no? Y la madre o el padre castiga al crío con severidad. Es que estáis siendo tratados con... Claro. A ver, esto es una apreciación personal, ¿vale? No quiero connotaciones ni quiero dar mi opinión personal, pero sí la sensación que tengo es que os están tratando con severidad, esa es la palabra. Sí, pues hablando ya como hablamos a apreciación personal tuya y apreciación personal mía. A ver, si hay una disputa, imaginemos que tú y yo pues somos unos amigos y tenemos una disputa y no nos hablamos. ¿Vamos a llegar alguna vez a resolver nuestros problemas? Yo creo que tendremos que los dos decir, vamos a sentarnos, tomándonos un café, vamos a hablar qué te ha sentado mal, qué he hecho yo, qué has hecho tú, y al final llegaremos a algo claro siempre y cuando nos sentemos a hablar, como persona que eres tú y como persona que soy yo. Ahora, todos sabemos que hay veces que hay relaciones, incluso familiares, que nunca llegan a resolverse porque nunca se llegan a hablar. Pues yo creo que esto es una cuestión ¿Pero de este tipo. os tienen miedo o os ve a lo mejor el Ministerio como un sector laboral que sois muy inflexibles? Que no vais a dar vuestro... Porque, a ver, todos tendrán que dar su brazo a torcer para poder llegar a un entendimiento, ¿no? Exacto, pero si nos sentamos en una mesa de negociación, tú ofreces 0, yo pido 100, a algo llegaremos si nos ponemos a hablar, pero es que no se empieza a hablar. Yo te puedo decir el motivo de prácticamente el 100% de los letrados del Ministerio de Justicia están ahora también como tú, sorprendidos de que no haya una conversación, no se inicie. La conversación se tiene que iniciar con el comité de huelga, no con los sindicatos que no han convocado esta huelga. Claro, yo lo que estoy es preocupado. Pues puedes pensarlo mucho, porque es que el tapón que se va a hacer, llevamos 5 días más los días que han habido anteriormente. Es que a lo mejor ahora mismo nadie se da cuenta. El problema de esto es cuando pasen las próximas semanas. Claro. Y todo atendiendo a que se vaya a solucionar con prontitud, ¿no? Piensa que un juicio, los que he tenido yo en mi juzgado, los que están teniendo los compañeros en toda España, comporta abogados, procuradores, testigos, peritos, todos cobran su tiempo. Cobran y además algunos invierten dinero en los viajes cuando se tienen que desplazarse por provincias. No saben si se va a celebrar su juicio o no, no saben si ese letrado está en huelga ese día o no, porque ojalá la noche anterior tuviéramos una propuesta que nos hiciera decir, bueno, pues paramos para hablar con esta propuesta, pero es que no tenemos 0.
y no sabemos... Claro, es que yo te iba a preguntar ahora, Carmen, la hoja de ruta, ¿dónde os va a conducir? ¿Dónde está el primer nexo de unión? ¿Cuándo os vais cara a cara a sentar? En cuanto nos lo digan, Juan Antonio. Es que yo estoy de verdad, después de ¿sabes? 5 días, o de los días que llevéis en huelga indefinida, que todavía no os sentéis todas las partes, es que me parece increíble. Pero claro, te lo estás preguntando a una de las partes, como si yo estuviera hablando ahora por todos, que en cuanto haya una llamada, los del comité de huelga... Vais corriendo, ¿no? Corriendo, pero a sentarte allí, pero no nos llaman. Es que no nos llaman. Esto es, vamos, es el ABC de cualquier negociación. Además, piensa que si fuéramos una empresa privada de ámbito nacional importante, de la que fuera, por ejemplo, de transportes, y hubiera una crisis como esta, de que todos los trabajadores estuvieran paralizando un servicio, yo creo que del gobierno diría a la empresa, siéntate a dialogar, empieza hablando, ofrece 2, aunque pidan 20, a ver si llega a la cosa a un consenso. Pues no lo hay, Juan Antonio. Bueno, te has traído la toga, no la llevas puesta físicamente ahora mismo aquí en plató, pero la traes porque te vas para Cádiz, ¿no? Ahora sí. Son las 10:35 de la mañana, creo que en un rato te vemos en Cádiz. A las 12 también vuestros compañeros de la prensa van a cubrir la concentración que habrá en Cádiz, que lógicamente Jerez y Cádiz están muy cerca y nos vamos a acercar los de Jerez a Cádiz. Todavía Cádiz sigue siendo la capital. Ya sabemos, yo esto lo descubrí cuando llegué a Jerez. Claro, porque tú eres catalán y has llegado y te has dicho, bueno, aquí Jerez, Cádiz, ¿no? Ahí tenemos riñas de vecinos, ¿no? Yo lo descubrí y no entendía por qué hasta que me lo fueron explicando los funcionarios. No, pero me ha hecho gracia con el cuidado y la prudencia que lo has dicho, como diciendo, oye, que Cádiz sigue siendo la capital, ¿no? Sí. No, exactamente es así. Bueno, no te voy a meter en otro berenjenal ahora mismo. Ya tengo bastante. Tenéis. Carmen, a ver, en diciembre te dije, vente próximamente a contarnos, vienes con malas nuevas, la próxima vez que te invite, ¿qué me vas a contar? Miedo me das. Pues quiero contarte la próxima vez que hemos llegado a un acuerdo, que estamos todos satisfechos y que entonces, pues si quieres, yo explico a los ciudadanos un ABC de lo que es la Administración de Justicia, que también es interesante, que creo que a todo el mundo conviene. Ese sería mi deseo. Y el tuyo creo que también, Juan Antonio. Sin duda alguna. Hombre, yo no tengo afortunadamente ninguna causa pendiente a nivel judicial, pero sé que no se puede colapsar el sistema judicial. Es un servicio esencial. Es un servicio esencial, sin duda alguna. Carmen Bernal, muchísimas gracias y sobre todo en un día como hoy que tienes la mañana muy atareada y que te vas, a la capital, maravillosa tierra, Cádiz, a manifestarte. Muchas Carmen, gracias, Juan muchísimas Antonio, gracias. Y muchas gracias a la... Creo que, en fin, mi preocupación que es la preocupación de todos a esta hora de la mañana. Sí. Bueno, vamos a hablarles del cartel de la Semana Santa. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con el cartel de la Semana Santa y una exposición del Santo Crucifijo de la Salud. Ahí tenemos el cartel, ¿vale? Bueno, es espectacular y la verdad es que en general ha gustado bastante. El cartel de la Semana Santa 2023. Nos vamos a publicidad y enseguida hablamos de este cartel y de una exposición cofradiera de nuestra ciudad.